Se dice que el barrio de Tepito es un lugar bravo donde todos tienen que caminar con seguridad, con la cabeza levantada y una mirada tranquila para no llamar la atención. Lo mismo se dice del barrio de la Merced y el mercado de Sonora, donde venden cosas clandestinas altamente peligrosas. Sin embargo, de entre todos estos lugares, existe una red de personas que se dedican a hacer desaparecer a otras por dinero. Gente que trabaja en pandillas, realizando el trabajo sucio por otra persona, ya sea de los rivales contrarios, alguien que siempre te cayó mal y ya está, o personas que necesitas callar por una u otra razón. El día de hoy, te pido encarecidamente discreción por lo que estás a punto de escuchar. Abordaremos un tema sensible y, por respeto a aquellos que han caído en batalla, te solicito que seas respetuoso y solidario en la caja de comentarios. Un suscriptor de la Ciudad de México me envió un escalofriante relato sobre sus oscuras confesiones como un hombre que se encarga de saldar cuentas en todos estos barrios clandestinos. Usualmente, te pediría que tomaras tu comida o bebida favorita, pero este relato no es apto para disfrutar mientras comes. Solo adéntrate y sumérgete conmigo en la oscuridad. Mi nombre es Ángel, soy una persona malvada y me encargo del trabajo sucio que los barrios más peligrosos de la Ciudad de México prefieren que no conozcas. Mi método de eliminación es único y me gustaría compartirlo contigo en exclusiva. Solo te pido que protejas mi identidad, porque si no, bueno, no hace falta mencionar lo que podría sucederle a ti y a toda tu familia si llegaran a descubrir quién soy. Si aún quieres continuar con la narración, entonces solo sigue ese dicho, que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Comenzaré diciendo que no voy a mentirte ni intentaré justificar mis atroces acciones. Soy la persona a quien la gente de los barrios más peligrosos contrata cuando desean hacer desaparecer a alguien no deseado. Para otros, soy solo la peor escoria del mundo por realizar estas acciones. Durante un periodo de 20 años, he sido directa o indirectamente responsable de más de 300 trabajos. No elimino a la gente por motivos personales, ni obtengo algún tipo de placer perverso de ello. Todo lo que hago, lo hago por dinero, poder y estatus. Por ese maldito papel que el gobierno usa para controlar nuestras vidas. Sin embargo, te dejaré decidir si eso es mejor o peor. La mayoría de mis víctimas están registradas oficialmente como desaparecidas y presuntamente muertas. Sus cuerpos nunca han sido encontrados, ni nunca serán. Si has escuchado sobre alguna persona desaparecida en las noticias o el periódico, probablemente he sido yo el responsable, sobre todo en las zonas sensibles de la Ciudad de México, barrios como La Merced, el Mercado Sonora, Tepito, San Pedro Mártir, la colonia Iztacalco, entre otros lugares. Al final de cuentas, eso representa cerca de 300 familias que nunca sabrán con certeza qué pasó con su gente. Ciertamente, no estoy orgulloso de lo que he hecho, ni de la carnicería y la miseria que he infligido, pero cada uno debe aceptarse tal y como es, ¿no? Algunos de los trabajos que he realizado me perseguirán hasta el día en que deje esta vida. Estos eran los que involucraban en gran parte a inocentes, culpables solo de alguna infracción menor, o lo suficientemente desafortunados como para estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ellos son de los que más me arrepiento porque esas personas no merecían morir de una manera tan horripilante. Sin embargo, lo hecho está. En el otro lado de la moneda están los verdaderos malvados, los psicópatas y sádicos, los miembros de bandas rivales que infligieron su propia parte justa de caos y sufrimiento. Durante su tiempo, esos imbéciles obtuvieron lo que les correspondía, e incluso tuve cierta satisfacción con sus fallecimientos. Sin embargo, después de todos estos años y todos los objetivos, tienden a mezclarse en uno, un montaje de carnicería sangrienta que se ha convertido en una pesadilla borrosa en mi memoria. Tiendo a recordar los detalles en lugar de los nombres y las caras. Veo esos cuerpos temblorosos de pie o arrodillados al borde del pozo, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Muchos suplicarán o rogarán por sus vidas, pero no hay diferencia. No podría dejarlos ir aunque quisiera. En ocasiones, interveníamos para terminar su angustia de manera rápida, pero otras veces la situación se desarrollaba según los deseos de quien dirigía estas acciones. Sin embargo, la mayoría de las veces, los empujábamos al pozo mientras aún estaban vivos y respirando. Nuestro benefactor prefería así a sus víctimas. El pozo no es tan profundo como parece desde arriba, por lo que, por lo general, la víctima sobrevivirá a la caída.
aunque es probable que se rompa ambas piernas. Mi compañero y yo estábamos arriba, mirando hacia abajo en la oscuridad, observando cómo la víctima herida chillaba de dolor y se arrastraba por la tierra, los huesos y la porquería que cubría el fondo del apestoso pozo. A continuación, escuchábamos el rugido todopoderoso que resonaba por los túneles conectados y el sonido de algo enorme que se abría paso. No importa cuántas veces oiga ese espantoso rugido, nunca me acostumbraré. Es difícil para mí imaginar el miedo de la víctima en ese momento, mientras la bestia carga hacia ella en la oscuridad. Habrán venido esperando morir, pero pocos podrían haber imaginado un destino final tan horrible como ese. El ataque generalmente termina con bastante rapidez, en una violenta mancha de vísceras. La persona en cuestión nunca tendrá una oportunidad. Mientras me alejo de la escena sangrienta, siento cierta satisfacción de que el ritual haya sido completado y nuestra fraternidad criminal disfrutará de buena fortuna y victorias continuas, hasta que llegue el próximo sacrificio. Sin duda, estás confundido y más que un poco preocupado en este punto, así que déjame empezar por el principio. Crecí en el lado equivocado de las vías, por así decirlo. Nací y me crié en una de las colonias más pobres y con más delincuencia de una ciudad de pecado, como lo es la Ciudad de México. Mi padre no estaba y mi madre era adicta. Entonces, en ausencia de la supervisión de un adulto o modelo a seguir positivos, me crié en las calles, aprendiendo a vivir con mi ingenio y mis puños. Al principio de mi adolescencia, ya me había ganado la reputación de ser un chico duro en el vecindario, pero también tenía astucia callejera y siempre podía ganar dinero rápido. Operé como un ladrón, irrumpiendo en casas y demás, antes de graduarme en robo a mano armada. La policía nunca me atrapó, pero mis hazañas criminales llamaron la atención de la familia de la mafia local. Cometí el error potencialmente letal de robar una licorería que estaba pagando protección al cartel de ese entonces. Las personas locales no estaban contentas conmigo, pero mi caso llamó la atención de una estrella en ascenso en la familia llamada Ernesto Guzmán. Ernesto todavía tenía poco más de 20 años en ese entonces, pero ya era notorio. Su nombre era conocido en toda la maña criminal. Llevó a cabo su primer golpe en su adolescencia y fue considerado como uno de los sicarios más despiadados y eficientes de la ciudad. El jefe de Ernesto era un gángster prometedor llamado Angelo, un estafador del bosque de Chapultepec, y otros lugares de bajo nivel que había ascendido de rango debido a una combinación de habilidad, crueldad y pura fuerza de voluntad. Con Ernesto como su mano derecha, Angelo finalmente eliminaría a todos sus rivales del barrio y escaparía de cualquier atención legal para convertirse en el sujeto más poderoso de la colonia, gobernando un vasto imperio criminal que incorpora sustancias tóxicas, trata de personas, apuestas ilegales, usurpación de préstamos y estafas de protección, cobros de alquiler y casi todo lo demás. Pero todo eso estaba en el futuro. En ese entonces sabía poco sobre Angelo y Ernesto, aparte de su reputación de ser violentos. Ahora bien, yo era un chico duro, pero cuando me llamaron delante de Ernesto Guzmán por mis indiscreciones, admito que casi me hago en los pantalones. Nunca olvidaré esa fatídica noche cuando me llevaron a un estacionamiento abandonado cerca del Mercado Sonora y me presentaron frente a Ernesto. Era un hombre apuesto y carismático, inmaculadamente vestido con un traje Armani. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y tenía una barba corta perfectamente arreglada. Recuerdo sus ojos oscuros mirándome, ojos inteligentes, pero también depredadores. Ernesto era encantador, pero siempre había un trasfondo siniestro detrás de sus palabras, creando la impresión de que te cortaría la garganta sin pensarlo dos veces. Esa noche me asusté mucho porque pensé que acabaría conmigo allí mismo. Pero, por supuesto, no lo hizo. A pesar de mi mal comportamiento, Ernesto dijo que estaba impresionado por mi actitud criminal y las historias que había escuchado sobre mí en el vecindario. Por lo tanto, me dio dos opciones esa noche: aceptar mi castigo por el robo, lo que significaría una paliza salvaje con baits de béisbol, rompiendo mis brazos y piernas en el proceso, o podría unirme al negocio familiar y convertirme en la mano derecha de Ernesto, siendo el aprendiz más reciente. No hace falta decir que fue una decisión fácil para mí. Solo 2 meses después, acompañé a Ernesto en mi primera captura y eliminación. Este fue un momento decisivo para mí, una situación real de cruzar la línea sin posibilidad de volver atrás. Esa noche vendí mi alma, y lo digo más en un sentido literal que metafórico.
La noche de la misión, estaba bebiendo un poco de José Cuervo en un bar del centro histórico, dirigido por un exmiembro del grupo que no hacía demasiadas preguntas a sus clientes. Acababa de terminar mi segundo tequila cuando Ernesto entró. Sus ojos escanearon rápidamente el interior del bar en busca de mí. Me di cuenta, por la expresión de su rostro, que esta visita no era social y que hablaba en serio. Sentí un nudo en la garganta cuando le di la bienvenida. «Hola, jefe. ¿Qué pasa?», asintió con la cabeza solemnemente. Sus intensos ojos se entrecerraron mientras respondía: «Termina tu bebida. Estaremos trabajando esta noche». Supe por su comportamiento y el tono de su voz que el trabajo de esa noche sería algo más que una captura o una paliza de castigo. Me di cuenta en ese momento de que Ernesto quería que hiciera mi parte del trabajo, para completar mi primera muerte. Hasta ese momento de mi vida, había hecho muchas cosas malas, pero aún no había eliminado a nadie. La perspectiva de cometer algo así no me llenaba de alegría. Nunca fui uno de esos psicópatas a los que les gusta matar. Sin embargo, sabía que necesitaba hacer el trabajo sucio para ascender en la familia, y estaba preparado para hacerlo. Pero no tenía idea de lo que me esperaba. Condujimos hasta el lugar en las afueras de la ciudad en un auto robado, Ernesto al volante y yo de copiloto. Llevaba un revólver calibre 38 de punta chata, no muy útil para un tiroteo prolongado, pero perfecto para acabar con el objetivo a corta distancia. No pronunciamos una palabra durante los siguientes 20 minutos de viaje. Ernesto permaneció completamente en silencio y concentrado en el camino, mientras yo sabía que no debía hacer preguntas. Él me diría lo que tenía que hacer en el momento adecuado. Nos detuvimos en un almacén abandonado, en un desolado polígono industrial en las afueras, cerca de Ecatepec. Un lugar que nunca había visitado antes, pero que evocaba imágenes de ejecuciones de bandas y cuerpos enterrados. Ernesto condujo hasta un terreno baldío. Estacionó en la tierra y esperó con el motor encendido y los faros del auto iluminando la escena oscura. Nos sentamos allí en un silencio lleno de tensión, hasta que, finalmente, no pude soportar más el suspenso. «¿Qué diablos es este lugar?», pregunté nerviosamente. «Angelo es dueño de la tierra y del almacén. Es su lugar», respondió Ernesto con desdén. Asentí con la cabeza, sabiendo que en realidad no había respondido a mi pregunta. Decidí presionar para obtener más información. «¿Por qué estamos esperando aquí, jefe? Pensé que teníamos un trabajo que hacer». «Este es el maldito trabajo», gritó Ernesto enojado. «Ahora, cierra la maldita boca y mantente en calma. Descubrirás la verdad lo suficientemente pronto». No sabía muy bien qué hacer con sus palabras misteriosas, pero sabía que no debía hacer más preguntas. En cualquier caso, no pasó mucho tiempo antes de que obtuviera mis respuestas. Unos minutos más tarde, un segundo vehículo apareció a la vista, abriéndose camino lentamente a través del páramo fangoso y deteniéndose para estacionarse a unos 5 metros de nuestro automóvil. Ernesto miró con cautela cuando las puertas del sedán oscuro se abrieron y salieron 2 hombres altos y corpulentos, vestidos con jeans desgastados y camisetas blancas sucias, ambos armados con pistolas de 9 milímetros metidas en la cintura. No reconocía a los hombres, pero Ernesto claramente sí, ya que abrió la puerta del auto y salió, avanzando por el terreno muerto mientras se dirigía a saludar a los recién llegados. Uno de los sujetos, un hombre calvo y de piel oscura, se adelantó y habló. «Hola, jefe. Lamento llegar tarde. Hubo un maldito tráfico en la autopista. ¿Tienes el paquete?», intervino abruptamente Ernesto. «Sí, jefe», confirmó el matón. «Está en el maletero. No nos dio muchos problemas». «Sácalo de ahí», ordenó Ernesto. Un momento después, estaba viendo cómo los 2 sujetos manejaban a su víctima, arrastrándolo fuera de la cajuela antes de llevarlo por el suelo. El hombre vestía unos pants sucios. Tenía las manos atadas por delante y una bolsa negra en la cabeza que le impedía ver. Era un hombre de tamaño promedio, pero empequeñecido por el par de fornidos ejecutores que lo sujetaban. Noté cómo apenas se resistió a sus captores, pareciendo completamente derrotado y sumiso en su comportamiento. Ernesto caminó hacia el hombre encapuchado, deteniéndose a solo centímetros de su rostro mientras inspeccionaba a la víctima con ojo perspicaz. «Quítale esa maldita capucha de la cabeza», Ernesto dijo. «No importa si él ve nuestras caras ahora». Uno de los matones obedeció, quitando la capucha de la cabeza de la víctima. El rostro debajo era lamentable. Tenía la nariz rota y el rostro cubierto de sangre seca. Sus ojos estaban rojos y cansados.
Sorprendentemente, no parecía asustado o en estado de pánico. En cambio, parecía resignado a su destino. En ese momento, ajustó sus ojos al resplandor de los faros y miró a mi compañero. Para mi sorpresa, resultó que se conocían. «Guzmán, ¿eres tú?», murmuró con labios temblorosos. «Sí, soy yo. Amigo, lamento que tengamos que encontrarnos así», respondió Ernesto con frialdad. El capturado se sorprendió de nuevo, encogiéndose de hombros con desdén. «La cagué», respondió simplemente. «Sí, sé que lo hiciste», confirmó Ernesto. «¿Hay alguna salida para mí? ¿Alguna posibilidad de salir de esta situación?». Ernesto negó con la cabeza. «No puedo hacerlo, viejo amigo. Ya sabes lo que pasa cuando le robas a Angelo. No hay vuelta atrás. ¿Qué pasará con mi cuerpo?». El hombre intervino. «¿Puedes devolverlo a mi familia para que puedan siquiera darme un entierro apropiado?». «Tampoco puedo hacer eso», respondió Ernesto, con un toque de culpa ahora evidente en su voz. «Lamentablemente, esto está fuera de mis manos. Tú lo sabes. Pero avisaremos a tu gente, háganles saber que no vas a volver a casa. Este hombre ya se jodió». Vi el rostro del condenado contorsionarse y lágrimas brotar de sus ojos. Respiró hondo antes de decir: «A la mierda, terminemos con esto». Ernesto agarró al hombre atado, despidiendo a los dos matones mientras lo hacía. Vimos cómo se alejaban, y luego Ernesto nos dirigió hacia el almacén de espera. Mientras conducíamos a nuestra víctima en una solemne marcha de la muerte, es justo decir que me sentía bastante perturbado en este momento. En los años que siguieron me endurecí a la muerte y la violencia, pero este fue mi primer trabajo, y me sorprendió lo frío que era Ernesto con nuestra futura víctima. Y cómo el hombre aceptó dócilmente su destino. Esto casi empeoró las cosas, pero sabía que Ernesto me observaba de cerca y evaluaba mi desempeño. Todo mi futuro en el inframundo criminal dependía de cómo me comportara durante los siguientes minutos, y estaba decidido a no joderlo. Ernesto me hizo sostener al hombre condenado mientras abríamos la puerta, llevándonos al interior del almacén. El interior del edificio estaba casi completamente vacío, aunque iluminado por lámparas portátiles conectadas a un generador. En medio del suelo de cemento había un agujero abierto de unos 20 por 10 metros de ancho. Estaba desconcertado y más que un poco preocupado. Inicialmente, supuse que el pozo era una especie de fosa común. Eso hubiera sido bastante malo, pero la verdad era mucho peor. Arrastramos a nuestra víctima hacia adelante, justo hasta el borde del foso. Recuerdo que todo su cuerpo temblaba incontrolablemente y no podía mantenerse en pie sin apoyo. El hedor junto al pozo era bastante espantoso, una combinación repugnante de carne podrida y lo que olía a excrementos de animales, similar a lo que encontrarías en un zoológico. Estaba inquieto, pero también morbosamente curioso, mirando por el borde pero viendo solo oscuridad. «No querrás acercarte demasiado», me advirtió Ernesto. En este punto, nuestra víctima estaba de rodillas al borde del pozo, murmurando una oración en voz baja con sus labios temblorosos. Saqué mi arma, preparándome para disparar, pero algo me impidió hacerlo. De repente, escuché un sonido que emanaba del fondo oscuro del pozo. Fue débil al principio, pero rápidamente se hizo más fuerte. Salté cuando escuché el gruñido animal por primera vez, seguido rápidamente por un rugido todopoderoso que llenó el espacio. Un momento después, lo que sonaba como una enorme bestia, tan grande como un rinoceronte, entró como una tormenta en el pozo. El suelo temblaba debido a su inmenso tamaño y fuerza. No pude ver bien al monstruo, solo vi una forma oscura dando vueltas en el fondo del pozo. Miré a la víctima que temblaba frente a mí y lo vi gritando de terror mientras un chorro de orina se derramaba por la pierna de su pantalón. «¿Qué diablos hay ahí abajo?», grité para ser escuchado por encima de los gruñidos de la criatura. «¡Dispárale y patea el cuerpo allá abajo!», ordenó Ernesto en voz alta. Negué con la cabeza en confusión. «No entiendo», respondí. «Dale un maldito golpe en la cabeza», gritó Ernesto. Levanté mi revólver, sujetando el cañón contra su nuca. Hice una pausa antes de disparar, no queriendo apretar el gatillo, pero me di cuenta de que acabar con esto sería una misericordia en comparación con lo que había allí debajo. Cerré los ojos y apreté el gatillo, sintiendo el retroceso. El cuerpo cayó hacia adelante, cruzando el borde. Inmediatamente, el sonido de su caída resonó en el fondo. Acto seguido, una sombra poderosa se movió en la oscuridad, y por un breve momento pude ver al monstruo emergiendo, sus ojos brillantes y su boca grande. Un escalofrío recorrió mi espalda.
un miedo diferente a todo lo que había experimentado antes. La criatura arrastró lo que quedaba hacia las sombras en un acto horripilante. Me alejé, sintiéndome increíblemente incómodo, mientras Ernesto me daba un momento para recuperarme. Lo hiciste bien, chico. La primera vez siempre es la más difícil. Ahora vámonos de aquí, dijo Ernesto. No recuerdo mucho del viaje de regreso a la ciudad. Mi mente aún procesaba lo ocurrido. Tomó un tiempo antes de que pudiera hablar y hacerle a Ernesto las preguntas que me quemaban por dentro. ¿Qué fue eso?, exigí. Necesitaré explicarte, pero primero, tomemos algo, respondió Ernesto. 10 minutos después, estábamos sentados en una cabina apartada de un bar, lejos de miradas y oídos curiosos. Pedí un whisky doble y lo bebí de un trago. ¿Qué era esa cosa?, pregunté, casi sin querer saber la respuesta. Ernesto tomó un largo sorbo de su bebida antes de hablar. No estoy seguro, no tiene un nombre específico. Todo lo que sé es su origen. Viene de un túnel que lleva a lo más profundo de la tierra. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Crees en el Dios del más allá, en el cielo y el infierno?, me preguntó Ernesto, haciendo que me encogiera de hombros, un tanto desconcertado por la pregunta. Supongo que sí, aunque nunca lo he pensado mucho, le respondí. Él asintió antes de seguir. ¿Qué tal una ganga faustiana? ¿Has oído hablar de eso? Negué con la cabeza, a lo que explicó. Es una historia sobre alguien que hizo un trato con el diablo. Me reí un poco, escéptico. No creo en esas cosas sobrenaturales, contesté. Pero Angelo sí que hizo un trato, y no precisamente celestial, continuó Ernesto. ¿Cómo puedes ignorar lo que vimos esta noche? No tenía una respuesta para eso. Angelo hizo un pacto hace unos años. A cambio de sacrificios regulares a la entidad de las profundidades, recibe todo lo que desea, riqueza, poder, sin problemas legales, y sus enemigos desaparecen. Me costaba creerlo, deseando que fuera solo una broma macabra, pero no había cómo negar la existencia de aquella criatura. Mi mente estaba en turbulencia, intentando comprender. No sé, Ernesto, he hecho cosas cuestionables, pero esto es otro nivel. Además, ¿quién iba a imaginar túneles secretos bajo la ciudad? Ernesto asintió, mostrando empatía. Lo sé, amigo. La primera vez que lo vi, también quedé impactado. Pero piénsalo así, mientras Angelo gane poder, nosotros nos beneficiamos. En unos años, podríamos controlar la ciudad. Y si el trato se rompe, Angelo enfrentará las consecuencias. Es una situación donde no podemos perder. Entonces, ¿qué me dices? ¿Quieres triunfar en las grandes ligas? Aunque sabía que debería haberme marchado en ese instante, las promesas de poder y riqueza me tentaban demasiado. Así que acepté, y mi vida cambió para siempre. Ernesto tenía razón en algo. Con el tiempo se hizo más fácil, y realizamos muchos actos extremos en esos primeros años. Fue entonces cuando Angelo desató una guerra con la familia criminal dominante de la ciudad, tiñendo las calles con el conflicto. Nuestro líder emergió victorioso, algo que atribuyo sin duda al pacto que había hecho, pero no sin antes atravesar un largo y duro conflicto entre bandas, donde nosotros, su grupo de operaciones especiales, estuvimos particularmente activos. Es difícil recordar cuántos contrincantes desvanecimos durante esa guerra. Los rostros y los nombres se vuelven borrosos con el tiempo. No todas nuestras víctimas terminaron en manos de la bestia. A muchos los enfrentamos en las calles. Sin embargo, siempre que era posible, capturábamos a nuestros rivales y los llevábamos al escondite. Capturar a estos hombres nunca fue sencillo. Muchos eran combatientes feroces que resistían hasta el final, pero, casi sin excepción, el miedo se apoderaba de ellos al ser llevados ante la fosa y oír el escalofriante rugido de la criatura. Ahora bien, estos individuos eran los más infames del submundo. Gángsters, traficantes, proxenetas y criminales de alquiler. Representaban lo más bajo de la sociedad, y no me causaba conflicto alguno considerarlos prescindibles. Si la situación hubiese sido al revés, no habrían dudado en hacernos daño. A mi primera víctima le concedí un final rápido antes de que su cuerpo fuera al pozo. Sin embargo, la criatura mostraba preferencia por presas aún conscientes, así que la mayoría de las veces, nuestros objetivos aún estaban despiertos cuando los entregábamos, escuchando el eco de sus propios miedos en la oscuridad mientras la bestia los reclamaba. Con el tiempo, empecé a preocuparme por la facilidad con la que me adaptaba a estas tareas, obligándome a reflexionar sobre la gravedad de nuestras acciones.
A pesar de todo, esos años marcaron un periodo de éxito para nuestro grupo. Angelo eliminó a todos sus adversarios y se hizo con el control total del crimen en la ciudad, lo que nos llevó a una era de prosperidad y respeto sin precedentes en nuestro entorno. Angelo se convirtió en una figura intocable para las autoridades, con influencia sobre la policía, altos funcionarios y jueces, asegurando que nuestro líder nunca enfrentara consecuencias legales. Fueron tiempos gloriosos, en los que parecía que nuestros actos oscuros realmente servían a nuestros propósitos. Sin embargo, ese periodo de triunfos no era sostenible. Con el declive de la guerra entre bandas, Angelo se encontró sin rivales a los que enfrentar, evidenciando el dilema de nuestro propio éxito. Sin embargo, la presión por continuar con nuestras actividades se mantuvo constante, llevándonos a extremos aún mayores para satisfacer demandas insaciables. Pronto, nos vimos envueltos en una espiral de acciones drásticas por faltas menores, aunque el miedo que inspirábamos mantenía a muchos a raya. Eventualmente nos vimos obligados a cambiar nuestra estrategia, seleccionando objetivos al azar, principalmente entre aquellos menos propensos a ser buscados o extrañados. Esta etapa marcó un descenso a prácticas aún más sombrías, optando por métodos que facilitaran el proceso, aunque nunca fue fácil lidiar con las implicaciones de nuestras acciones. La carga de estos actos pesaba profundamente, llevándome a buscar alivio en vicios y distracciones, pero nada mitigaba la culpa que sentía. Con el tiempo, Ernesto fue promovido, lo que cambió la dinámica entre nosotros. A pesar de los años de complicidad y secretos compartidos, su partida me dejó con sentimientos encontrados, aliviado, pero también resentido por el camino al que me había arrastrado, aunque sabía que mis decisiones habían sido mías. La llegada de Tomás como su reemplazo solo agravó la situación. Conocido desde la infancia por su crueldad, su disfrute en nuestras oscuras tareas superaba todo lo anterior. Su falta de empatía y fascinación con lo macabro contrastaban fuertemente con nuestra resignada aceptación de la necesidad. Trabajar junto a alguien con tal deleite en el sufrimiento ajeno solo profundizó mi desesperación, haciéndome cuestionar cuánto más podría soportar. Todo el mundo tiene su punto de quiebre, y yo llegué al mío hace una semana. La noche de lo que será mi último sacrificio comenzó igual que el primero, mientras estaba sentado, bebiendo en un antro, esperando una llamada. Tomás me llamó poco después de la medianoche, diciendo que Angelo quería que trabajáramos esa noche. Suspiré profundamente mientras bebía mi whisky, deambulando por la calle, barrida por el viento, donde Tomás me recogió en un sedán oscuro. Me subí al asiento del pasajero, notando la sonrisa cruel en los labios del hombre y el brillo sospechoso en sus ojos. Su lenguaje corporal inmediatamente me puso en guardia. ¿Dónde está el trabajo?, pregunté con cansancio. El idiota está en el maletero, Tomás respondió mientras se reía sádicamente, todo listo para su viaje de ir al infierno. Asentí con la cabeza sombríamente. No hice más preguntas durante nuestro viaje fuera de la ciudad. Asumí que el hombre atrapado en la cajuela era solo otra víctima anónima capturada en las calles. Poco sabía lo que me esperaba en esa fatídica noche. Llegamos al almacén poco antes de la 1 de la mañana. Salí del auto y temblaba de frío mirando hacia las estrellas mientras Tomás abría el maletero para revelar a la víctima encapuchada dentro. El hombre que estaba dentro estaba atado con cinta adhesiva, con las manos atadas frente a él. Llevaba lo que parecía un traje caro, excepto que estaba rasgado, sucio y cubierto de sangre seca. A primera vista parecía la típica víctima de una captura, pero algo no parecía estar bien. «Levántate», ordenó Tomás. La víctima obedeció, saliendo temblorosamente de la cajuela y logrando pararse sobre sus propios pies. Yo no entendí. «¿Qué está pasando aquí, Tomás?», le susurré al oído a mi compañero. «¿Por qué no está dopado?». Solíamos dopar a nuestros prisioneros para hacerlos dóciles y menos capaces de resistir. Tomás respondió en voz alta, asegurándose de que nuestra víctima escuchara. «Eso sería demasiado fácil, hombre. Angelo quiere que este bastardo sufra. Lo sabrá cuando la bestia se lo coma vivo, ¿no es así, amigo?». Golpeó al hombre encapuchado en la nuca, haciéndolo gritar de dolor y conmoción. No me gustó esto en absoluto. Tomás estaba jugando, y no lo dejaría pasar. En un instante, alargué la mano y tiré de la capucha de la cabeza de nuestra víctima, y luego retrocedí con horror ante lo que vi. El rostro ensangrado y magullado de mi antiguo mentor y compañero de armas.
Ernesto Guzmán. Me quedé allí asombrado, mirando a mi amigo a los ojos, viendo esa expresión de derrota total y resignación que había presenciado en muchos otros hombres condenados a lo largo de los años. Miró hacia abajo, aparentemente incapaz de encontrarse con mi mirada. «¿Qué diablos?», exclamé. «Está bien, viejo amigo, es hora de irme». «Esto no es culpa tuya», respondió Ernesto. Sacudí la cabeza con incredulidad cuando Tomás empujó a Ernesto hacia adelante, hacia el almacén y su terrible destino. Corrí tras ellos, gritando preguntas en un estado de pánico frenético. «Ernesto, no lo entiendo. ¿Cómo pasó esto?», dije. «La cagué, hombre», él respondió solemnemente. «Le disparé al jefe y fallé. Ahora estoy pagando el precio». Simplemente no podía entender. «¿Pero por qué?», exclamé. «¿Por qué diablos harías eso?». Ernesto de repente dejó de caminar, luchando contra el agarre de Tomás para girarse y mirarme. Sus ojos estaban llenos de una intensidad ardiente. «Porque ese cabrón necesita ser detenido por eso, Angelo, y su maldito trato. Lo que hemos hecho es malvado. Debería haber dejado esto hace años, pero era débil. No cometas el mismo error. Ese malvado hijo de mal tiene que irse». Tomás puso fin a la diatriba enojada de Ernesto, golpeándolo con fuerza en la cabeza y obligándolo a continuar su marcha de la muerte. «¡Cállate la boca, traidor!», el matón maldijo. Debería haber intervenido para detenerlo, sin poder creer realmente lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Pero Tomás sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando obligó al indefenso Ernesto a entrar en el almacén y lo condujo hacia el foso de espera. Mi mente aceleraba mientras trataba desesperadamente de aceptar este giro inesperado y consideraba mi próximo movimiento. Entramos en el temido almacén. Tomás y Ernesto estaban marchando delante y yo detrás. Vi el pozo y escuché el débil rugido de la bestia mientras avanzaba por el túnel, anticipando con avidez su próxima comida. Sin embargo, en ese momento perdí el control. Agarré a Tomás por el hombro y tiré de él mientras ponía mi otra mano en la culata de mi pistola. «¿Qué diablos estás haciendo?», Tomás escupió enojado. Sus ojos estaban oscuros, llenos de furia. «No vamos a hacer esto», exclamé con determinación. Estaba seguro de que llegaríamos a algo, pero Ernesto intervino. «Está bien, viejo amigo», dijo con calma, hablándome directamente mientras mantenía el contacto visual. «Es mi tiempo, tengo esto por venir». «Pero, Ernesto, no», dije, ya perdiendo la fe en mi intento de salvación. «Pero nada, esto se acabó para mí. No tiene sentido que tú también mueras», dijo Ernesto. «Escucha a tu amigo». Aquí Tomás intervino, disparándome una sonrisa torcida mientras lo hacía. Estaba paralizado, incapaz de actuar o intervenir mientras Ernesto marchaba hacia su terrible destino. No lo entendía. Mi amigo sabía lo que había allí abajo mejor que nadie. ¿Cómo podía aceptar una muerte tan horrible con tanta mansedumbre? Observé cómo mi antes colega se arrodillaba junto al pozo, replicando la postura de nuestra primera víctima de tantos años antes. Mientras tanto, la bestia se lanzó vorazmente al pozo. Su sombra oscura giraba con una anticipación ansiosa, emitiendo gruñidos bajos y animales. Hacía tiempo que no veía a la criatura tan emocionada por un sacrificio, como si reconociera a su próxima víctima. Consciente de las atrocidades que el monstruo infligía a los seres vivos, me propuse evitar que Ernesto enfrentara tal destino. «Habías sido mi amigo, te mereces al menos una muerte digna», dije sombríamente, apuntando mi pistola a su cabeza. La reacción de Ernesto me sorprendió. Se giró hacia mí con los ojos ardientes de intensidad, implorándome que pusiera fin al mal que él había empezado. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Tomás lo empujó hacia el abismo con una patada. «¡Adiós, tonto! Mándanos una postal desde el infierno», se burló Tomás. Demasiado tarde para intervenir, observé horrorizado cómo Ernesto caía en la oscuridad, su cuerpo golpeando el fondo con un estruendo sordo. Aún consciente, Ernesto intentó arrastrarse hacia un lugar seguro, pero la bestia se lanzó sobre él, triturando su cuerpo bajo sus enormes patas, rompiendo huesos como si fueran ramitas. Los gritos de dolor de mi amigo resonaron mientras la criatura lo arrojaba por el pozo. En un acto de desesperación, vacié mi pistola en el pozo, gritando maldiciones. Aunque mis disparos fueron rápidos, la bestia parecía inmune. Las balas rebotaban en su piel como si fuera de acero. Solo pude mirar mientras jugaba con el cuerpo de Ernesto, disfrutando de su sufrimiento, hasta que finalmente lo mordió por la mitad y arrastró sus restos a las sombras para devorarlos. Me encontraba al borde del pozo, sudoroso y con lágrimas en los ojos, tratando de aceptar la espantosa muerte de mi amigo. Sentí un escalofrío de advertencia y al girarme,
Vi a Tomás acercándose con intenciones claras de traición. Por poco, evité ser su próxima víctima, preparándome para defenderme. Tomás dudó, revelando su falta de experiencia en enfrentamientos directos. Tras un tenso intercambio, decidimos abandonar el lugar, intentando ignorar los sonidos de la bestia devorando a Ernesto. Esa noche, mi instinto de supervivencia prevaleció, pero era consciente de que mis días estaban contados. Sin Ernesto, mi lealtad estaba en duda. Angelo, sin saber de mi intención de traición, seguía sin confiar plenamente en mí. Las palabras finales de Ernesto resonaban en mí. Estaba determinado a detener este ciclo de maldad. Planeaba armarme y enfrentar a Angelo, dispuesto a matarlo o morir en el intento, aunque sabía que no podría redimir mis acciones pasadas y que probablemente pagaría por mis pecados. Estaba decidido a disfrutar el momento en que Angelo se diera cuenta de su fin, antes de acabar con él, y enviar a la bestia de regreso al infierno. No olvides suscribirte para más contenido como este y ayudarme a crecer. Gracias por tu apoyo.